ya como siempre por las pantallas de Antofagasta Televisión. La diputada Paulina Núñez nos acompaña en el estudio. Vamos a conversar con ella de distintos temas que están en la contingencia nacional y también local. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. Gracias, Carolina. Quería partir por lo más reciente, ¿cierto? Esta cumbre de presidentes, la reunión Prosur. ¿Qué señales políticas estamos dando también acá con esta declaración que se hace de intereses? Se anuncia que nuestro país incluso va a tener la presidencia también. Un poco, ¿qué es lo que se busca con estos encuentros y cómo es la lectura del mundo político también a lo que está ocurriendo en estos días en nuestro país? Bueno, creo que somos sede de algo histórico. Hace 5 años que los presidentes de nuestra región no se reunían. Y siempre es importante que ellos se reúnan entendiendo que lo que hay que empujar es un bien común para América Latina. No puede ser que ande desconectada Brasil, Argentina, nosotros o Bolivia y no entendamos que al final del día somos una región frente a Norteamérica, a Europa, a Asia u otros continentes, pero no puede ser que entre nosotros no tengamos nexo, por ejemplo, con el propio corredor bioceánico para potenciar nuestras economías, además, políticas públicas sociales que nos podemos ir compartiendo y de esa forma, insisto, poder entre todos empujar y mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Declaración de intereses de algunos, aunque otros vienen como observadores, llama la atención, Sí. por ejemplo, Bolivia o Uruguay, que están solo observando un poco lo que durante esta jornada ocurre, pero también están ahí los principales trabajos diplomáticos, no todavía pendientes con el vecino país. Bueno, esta semana tuvimos 2 foros. El Foro Prosur, que es el que organiza la moneda, el presidente Sebastián Piñera, el gobierno, y que invita a otros jefes de Estado, y el Foro por la Democracia, que fue el día jueves en Santiago, que además a mí me tocó organizar. Y en ese foro, por ejemplo, estuvieron presentes 3 candidatos presidenciales. Uno de ellos es, y quiero destacarlo, Óscar Ortiz. Él es quien le va a competir y ya están en campaña al presidente Evo Morales en Bolivia, la elección presidencial. Y él decía, tenemos más temas que la salida del mar. Obviamente que él, como candidato presidencial de Bolivia, no va a renunciar a su anhelo de tener salida del mar. Pero sí me gusta escuchar de un candidato presidencial, de un país fronterizo, de un país hermano, que tenemos temas comerciales pendientes, que tenemos temas culturales pendientes, que tenemos temas de migración pendientes. Y ahí uno se da cuenta, Carolina, que es importante mantener estos encuentros, tener estas redes y, por supuesto, además, en un foro donde nos reunimos más de 40 partidos políticos y centros de estudio de nuestro sector, poder entre todos no solamente preocuparnos de que nuestro gobierno se proyecte, de que Chile tenga un segundo gobierno, sino que también entre todos preocuparnos de que el resto de los países o gobiernos, mejor dicho, de nuestro sector se proyecten. A nosotros no nos puede dar lo mismo si Macri se reelige o no en Argentina. No nos puede dar lo mismo si a Bolsonaro le va bien o no en Brasil. Y además, cuando uno ve el mapa hoy día, sobre todo, ¿cierto?, de América del Sur, y lo compara con el mapa que teníamos hace 10 años atrás, por supuesto que nuestras ideas han ganado espacio. Lo que hay que hacer ahora es cumplir esos compromisos e, insisto, lograr que por aquellos cumplimientos las personas nos vuelvan a votar y nos volvamos a reelegir, pero no solamente en Chile, sino que en cada uno de los países. Y para eso se necesitan redes. En el plano internacional, sin duda, nuestro país se está viendo como un gran articulador, ¿cierto?, de convocar, de liderar, ¿cierto?, estos espacios, pero también en lo interno ha generado algún poco que el sistema político se desestabilice entre los partidos. Por ejemplo, la visita del presidente, ¿cierto?, de Brasil generó durante semanas también una tensión y una polémica entre la oposición y el sector oficialista, en particular con el Frente Amplio también. Hay temas internos que claramente quedan en sobreexposición frente a estos otros que Chile o en la figura del presidente Sebastián Piñera se busca liderar. ¿Cómo se resuelve también lo que pasa al interior del país en ese sentido y esa tensión que se provoca con los partidos políticos de la oposición? Bueno, primero yo creo que hay una inconsecuencia total en los partidos de la izquierda y lamentablemente igual en aquellos líderes de la izquierda que están ocupando cargos institucionales. Me refiero al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente del Senado, a los presidentes de los partidos políticos de oposición, porque yo no puedo entender cómo se restan de una invitación formal que hace el presidente de la República a un encuentro, un almuerzo o comida, no lo sé, pero con una reunión formal con el presidente de una de las economías o de la economía más grande de nuestro continente, de nuestra región, como es el presidente de Brasil. Mire, yo puedo entender que uno pueda criticar eso cuando él está de candidato, porque de una u otra forma, si uno se reúne, da señales políticas y tiende a cargar la balanza para un lado. Pero Brasil eligió por amplia mayoría, por una mayoría abrumadora, al presidente Bolsonaro. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para venir a cuestionar una elección democrática en ese país? Pero, yo no me voy a tampoco juntar. Le podría pedir a lo mejor a alguien del Frente Amplio que comparta. Es que no va cualquiera. El que va es en calidad de presidente de la Cámara de Diputados y en calidad de presidente del Senado. Ellos fueron los invitados. Yo no le voy a pedir, qué sé yo, al diputado Boris o al diputado Jackson que vayan, sino no, porque además ellos no ejercen ningún cargo.
cargo más allá de ser parlamentarios de un determinado sector político, está bien, pero es la institución la que vale. Mira, Carolina, cuando falleció el presidente Chávez, y obviamente que el presidente Piñera, esto fue en su primer gobierno, no comulgaba con sus ideas, era un funeral de Estado de un presidente que obviamente, insisto, no comulgaba, pero él va y asiste porque entiende que asiste, porque fue convocado, fue invitado como presidente de todos los chilenos a un funeral de un expresidente. Acá es lo mismo, acá nadie le va a decir si van a hablar del aborto, o de Pinochet, o de temas valóricos, de lo que él piensa de las armas, no tengo idea. Cuando hay una reunión de jefes de Estado se habla de una agenda muy limitada, no pueden incluso ellos plantear cualquier tema, y se habla, por ejemplo, de las relaciones económicas, de las relaciones migratorias, como estamos hablando, o directamente cuáles son aquellos temas que post reunión de Prosur se iba a compartir, ni más ni menos, que con la segunda y tercera autoridad del país. Entonces, cuando se restan porque no les parece, porque no es de un sector político, o porque dijo o dejó de decir tal cosa, a mí me parece que es una falta de consecuencia y de institucionalidad, porque yo también soy diputada, y a mí me hubiese gustado que mi institución sí hubiese estado presente en ese almuerzo. Y lo de Insulza, por ejemplo, que también muchos decían, teniendo toda la experiencia en el plano incluso internacional, también las frases que él tuvo, lo que decide, también van en la misma línea. Sí, yo creo, Carolina, lo que sí en el caso de Insulza y de los ex cancilleres hay una cuestión más profunda. En el caso de los presidentes de la Cámara y del Senado, una cuestión de institucionalidad y de consecuencia que a mí me hubiera gustado ver. Pero en el caso de los ex cancilleres o de algunos senadores en ejercicio que ocuparon cargos tan importantes como el caso del senador Insulza en la OEA, yo siento que hoy día para ellos es una pelea política, en el sentido de que vieron que UNASUR fracasó, vieron que lamentablemente estos encuentros internacionales terminaron muy ideologizados, al punto de que ya se habían restado al uno o dos de los presidentes de nuestras ideas que estaban en ese minuto gobernando. Pero hoy día lo que vemos presente, por ejemplo, es el presidente de Ecuador, que convengamos no es de nuestro sector político, no tiene nuestras ideas, pero él está presente entendiendo que lo que se busca, ¿cierto?, es un avance en América Latina. Entonces, yo creo que en el caso de ellos es una crítica que a esta altura hasta tienen que hacerla, porque si no defienden ellos sus organismos, sus encuentros, sus foros, bueno, ¿quién lo va a hacer? Pero sí, una cosa es defender que un determinado foro o organismo como FUNASUR funcionó o no funcionó, y otra cosa es decir que este es ideologizado cuando tiene representantes de Bolivia, de Nicaragua y presidentes como el de Ecuador. Cuando ellos ya están en la mesa, ahí tú te das cuenta que nadie va a hablar de cómo proyectar las elecciones, que eso sí es el foro nuestro de partidos políticos y centro de estudio un día antes, pero en ese caso en Prosur nadie va a hablar de cómo proyectar sus gobiernos, sino que de cómo ahora hacer o cumplir los compromisos para que a nuestros pueblos les vaya bien. Diputada, vamos al Foro por la Democracia, que fue también bastante mediático, con la visita de Fabiana Rosales, varias declaraciones de la primera dama, también Cecilia Morel, la vimos muy activa usted también en esta organización, y un poco este encuentro, que para muchos fue bastante seguido por los medios, también criticados por otros sectores, a lo mejor esa sobreexposición. Pero, ¿cuál es la importancia y el significado que también tuvo este foro en particular y la figura, ¿cierto?, de quien hoy día es la primera dama también, ¿cierto?, para muchos, aunque obviamente eso es un poco complejo para algunos también, para algunos autoproclamados y para otros por derecho designado también. Mira, ¿cómo llega ella? Le preguntamos. A mí me tocó invitarla, la recibí en el aeropuerto, estuve durante 4 días con ella, y hoy día ella es la primera dama encargada de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen lo siguiente: como las últimas elecciones de Maduro fueron elecciones ilegítimas, que no reconocieron los organismos internacionales, países dejaron de reconocer el cargo de presidente de él mismo, y bueno, se produjeron muchas irregularidades. Lo que ocurre es que es la Asamblea Nacional la que elige por turnos de los partidos al diputado que le toca ejercer. Entonces, el hoy presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó porque la Asamblea Nacional lo eligió de presidente por el turno que le correspondía, y se produce un vacío respecto a una elección irregular que reconoce incluso varios países internacionalmente, como es la última elección de Maduro. Entonces, por eso él llega a ser presidente encargado de Venezuela. Pero sí yo siento, Carolina, que hoy día hay un punto de inflexión con Venezuela. Por ejemplo, estaba presente Rosa María Payá, una activista muy reconocida cubana, muy joven también, 30 y tantos años, que después que asesinan a su papá, ella toma la posta para poder recuperar la democracia en Cuba. Y ella decía, el mundo ha mirado el techo durante 60 años en Cuba, más allá de los apoyos o no y declaraciones que uno ha podido hacer del régimen castrista. Pero en el caso de Venezuela, ella misma decía, como cubana, yo veo hoy día un punto de inflexión que para poder recuperar la democracia simplemente a través de elecciones.
de elecciones donde existan organismos internacionales, donde haya observadores de nuestros países también presentes, donde uno tenga la seguridad de que no va a haber un fraude. No es que el presidente Juan Guaidó quiera que de un día para otro a él asuma ya con todas las de la ley. No, quieren elecciones, no es más que eso. Bueno, pero frente a eso, con la primera dama encargada, Fabiana Rosales, que efectivamente tuvo una posición muy mediática, justo le tocó declarar desde el Foro por la Democracia, desde Santiago, cuando hace ya un par de días secuestraron, más de 20 horas no sabían dónde estaban, no sabían su paradero, al jefe de gabinete del presidente y a un diputado en ejercicio. El jefe de gabinete que también es diputado y que le ha tocado ejercer este rol a propósito de lo que están viviendo en Venezuela. Y además ella transmite algo que nadie puede caer indiferente. O sea, lo que está ocurriendo en Venezuela no es de un par de medios de comunicación. Ella vio cómo se quemó la ayuda humanitaria, ella ve cómo a su propia casa la allanaron cuando estaba su madre con su hija que no tiene más de 2 años y llegan y se meten y desordenan y buscan, en fin. Y bueno, y cuando llegaron a la frontera, en este viaje que además en el que estuvo presente, ¿cierto?, el presidente Piñera, con el presidente Duque de Colombia, me dijo, tuvimos que pasar tapados dentro del portamalete un auto. O sea, esa es la forma de poder llegar a la frontera para ni más ni menos que recibir ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Entonces, yo sí creo, Carolina, que hoy día, y sobre todo las nuevas generaciones en política, las dictaduras no tienen color político. El rechazo a la violación de los derechos humanos tiene que ser transversal. Y esto sea, Carolina, una dictadura civil, militar, de derecha o de izquierda. Yo creo que si uno logra, y por eso es la importancia del Foro por la Democracia, donde habían líderes de 26 partidos políticos de la región, 3 candidatos presidenciales que ya están en campaña, 3 presidentes de congresos que estuvieron presentes también, e insisto, presidentes, secretarios, vicepresidentes de partidos políticos que forman parte de una coalición. Por ejemplo, está la mesa directiva del PRO en Argentina, que tienen elecciones prontamente. Creo que es importante tener redes, reflexionar, discutir y tomar decisiones para dónde van nuestros gobiernos desde los partidos políticos, cómo podemos proyectar estos ¿Cómo queda el gobiernos. fondo como lo más importante de ese encuentro y no las formas? También fue tan mediático, yo lo decía también, la visita de Fabiana Rosales, y muchos medios incluso, lo comentábamos antes de la entrevista, diputada, o sea, incluso se vendían fotografías de los asistentes a este encuentro fuera Sí. del Es que ella Congreso. También algunos produce decían que esa sobreexposición, en todo caso tenemos una amplia migración, ¿cierto? Hoy día el número de ciudadanos venezolanos ha crecido en muy poco tiempo en el país y son una de las primeras migraciones importantes. Hoy día la mayor cantidad de migrantes son venezolanos. Entonces, todo esto también para algunos decían es una acción mediática, para algunos la criticaban también en la forma en que el foro asume, y la visita principalmente de Fabiana Rosales. ¿Cómo Yo creo que se quede el fondo de esto y no la sí. forma para la No, gente yo creo, común y Carolina, corriente? que la izquierda hoy día está tan desarticulada que no tiene la capacidad de ponerse de acuerdo para elegir los presidentes de las cámaras, sobre todo el de la Cámara de Diputados, que menos va a tener la capacidad para convocar en Chile al resto de sus países. El Foro de Sao Paulo es un encuentro de la izquierda del continente que se realiza en Sao Paulo durante mucho tiempo, que reúne a partidos políticos, a ONG, a centros de estudios, a empresarios, en fin, y que siento de a poco se ha ido desarticulando porque la corrupción los comió. Ayer a mí me llama la atención, o sea, hoy día hay una crítica o un desaire, mejor dicho, para ir a una reunión con un presidente en ejercicio elegido mayoritariamente como el presidente de Brasil, pero cuando a Lula da Silva lo toman preso, no tienen ningún problema por corrupción, por haberle robado además a todos los brasileños, no tienen ningún problema de ir a visitarlo y se articulan y le juntan recursos para la familia y los apoyan y los presidentes de sus sectores políticos van firmando cartas para que lo liberen, en fin. Entonces, yo creo que es clave entender que hoy día, si nosotros nos estamos articulando, entienda la izquierda que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque ya nos costó volver a gobernar, no solamente en Chile, sino que en la región. Y este escenario histórico que hoy día tenemos no lo vamos a soltar porque sí estamos convencidos que nuestros gobiernos le dan una mejor calidad de vida a las personas. Diputada, quiero llevarla al tema ya legislativo y al trabajo que se ha iniciado durante los primeros meses, o sea, este primer mes Sí. en la Cámara. Ha estado muy movido. Pero ha estado bien intenso. Algunas presentaciones en particular, lo que está preocupando en la región de Antofagasta es estas presuntas pescas con explosivos que han generado varias reacciones de distintos organismos que trabajan con las especies y que se busca proteger también. Hay acciones ahí que en conjunto ha presentado también con el diputado Castro, y la idea es poder tener sanciones que sean mucho más efectivas para evitar esta pesca que ya está prohibida
prohibida en nuestro país además. Bueno, más de 20 delfines aparecieron muertos en las costas de nuestra región y eso no puede quedar impune. Y además no puede quedar impune no solamente porque no hay una investigación o una sanción, sino que porque al revisar la ley, la sanción es una multa al uso de explosivos en la pesca. Por eso nosotros apenas nos enteramos de esta noticia con el diputado Castro iniciamos 3 acciones muy concretas. Primero, una reunión con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, que nos permitió pedirle que accionara penalmente para que esto se investigue, llegue a tribunales y no quede impune. Y esa acción la presentó al día siguiente de nuestra reunión, conversaba con nosotros y recogiendo en definitiva nuestra solicitud, nuestra inquietud. Luego de eso también presentamos un proyecto de ley para aumentar las penas, para pasar de esta multa a una prisión, a una pérdida de libertad como máxima condena de quien ocupe explosivos en la pesca de especies en nuestras costas, en nuestro país. Y la tercera, que también siento es potente, es directamente educar, Carolina. Yo sé que cuesta, pero creo que es importante entender que cuando uno conoce estos hechos, hay muchas veces personas que no los denuncian. Que cree que es normal o que bueno, que no va a pasar nada. Yo creo que ahí también tenemos que marcar un punto porque no puede darle lo mismo a las personas que se vayan enterando que aparecieron 20 delfines muertos en las costas. Yo creo que es importante también avanzar en esa línea. Así que tenemos el proyecto de ley que ya va a avanzar prontamente. Esta denuncia a todo esto también la ingresamos en la PDI, acá en las oficinas de Antofagasta y que también ellos están investigando y esperamos que vaya en conjunto con la investigación que está haciendo el subsecretario de Pesca. Vamos, diputado, a otro tema, el desempleo, este 9,5, que no cumple un poco las expectativas que también el actual gobierno busca, que es mejorar la cifra de desempleo, una mala cifra en el último informe, ¿cierto?, del INE. Y acá hay varios proyectos que algunos se comienzan a preguntar cómo se puede paliar en parte, y recuerdo uno en particular, lo conversábamos también, ¿cierto?, el 7x7, que es buscar que quizás algunas contrataciones de mano de obra sean locales o buscar una salida a esta tasa de desocupación que continúa creciendo en la región de Antofagasta. Nosotros sabemos, Carolina, que si si el mayor motivo o compromiso en campaña del presidente y que fue lo que convocó a las personas a elegirlo con esta amplia mayoría, fueron 2 temas. Uno, el poder tener más empleo, el poder tener trabajo. Esos tiempos mejores que decía el presidente, yo creo que las personas lo esperan primero en tener más pega, tener más trabajo. Y lo segundo, el tema también de delincuencia con una mano más dura, una mano más firme. Y ahí tenemos el control de identidad, que vamos a empezar a discutirlo ahora de vuelta a la semana distrital, que es la que viene. Pero en el caso de cómo poder crecer la empleabilidad, disminuir esta tasa de desempleo y volver a lo que tuvimos en el primer gobierno del presidente Piñera, que era el pleno empleo, sobre todo en nuestra región, creo que el tema del 7x7 es un proyecto clave. Conversábamos fuera de cámara que yo hace un año presenté un proyecto, pero de una u otra forma, y me hago cargo, el texto a lo mejor no era el más feliz porque obligaba, ¿cierto?, a vivir en la región a aquellos que trabajaban con jornadas extraordinarias. Pero después de eso, bueno, elaboramos un informe en derecho, revisamos junto a mis abogados en el Congreso la historia de la ley de cuando se crearon las jornadas extraordinarias y nos dimos cuenta que en ese minuto se abrió el legislador a esa posibilidad para 2 cosas. Una, cuando fuera una función crítica y 2, cuando la labor requiriera de una continuidad en la función. Entonces, ¿qué ocurre? Durante todo este tiempo yo creo que ya la norma se ha prostituido, la autoridad administrativa, la Dirección del Trabajo termina aprobando cualquier cosa y no entendiendo que la jornada extraordinaria estaba creada específicamente para estos 2 puntos. Así que lo que hemos hecho es ingresar un proyecto de ley transversalmente además para que el director del trabajo pueda autorizar esta jornada extraordinaria, pero solo en estos 2 casos. Y en ese caso estamos convencidos que, por supuesto, todos aquellos que hoy día trabajan con un turno 7x7, por ejemplo, y que no viven acá y que tienen cargos ejecutivos y que tienen cargos administrativos y que tienen cargos de servicios, en fin, pueden perfectamente trabajar con jornadas normales. Al final, la jornada extraordinaria, más allá del descanso, Carolina, porque es donde uno primero enfoca la mente, respondía a aquellas funciones que no pueden parar en la minería. No sé, una persona que tiene que estar mirando el visor completamente durante las 24 horas y durante los 7 días de la semana, por supuesto que no puede apagarlo a las 7 de la tarde y volver a prenderlo a las 8 de la mañana al día siguiente. Tendrá que haber una continuidad en esa jornada. Y lo mismo cuando sea una función crítica que no puede parar para el proceso de extracción o el que se esté llevando a cabo. Pero entonces, no tan común como hoy día ocurre, por ejemplo. lógico, hoy día se le aprueba a todo el mundo.
Y eso es lo que... ir a tener eso, cree usted? Porque también es una cosa de voluntad, obviamente la necesidad de cada empresa no va a querer que le fijen reglas en este sentido. No, es que ojalá uno avanzara voluntariamente y ojalá que las direcciones del trabajo también aplicaran la ley como corresponde. Pero si eso no está ocurriendo, Carolina, tenemos que echarle mano a la ley y en eso no tenemos ningún problema mientras, por supuesto, no vulnere la Constitución u otras normas. Y hemos encontrado la fórmula para que eso ocurra y además hay firmas transversales. Y además no se requiere, no es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Se requiere voluntad de la ley. Diputada, precisamente porque, bueno, hace algunos días estuvo un gabinete, dijéramoslo, hablando también de temas de descentralización, temas importantes que se han comprometido en este gobierno, pero muchos están echando de menos que no exista una fecha para la discusión en definitiva o con plazos de la ley de rentas regionales. Entendemos, ¿cierto?, que se peleó por lograr la elección de gobernadores, ¿cierto?, que fuera en la fecha que se mantuviera el 2020, que fue pelea el año pasado. El 2020, claro. Y las competencias también, este acuerdo como de 15 competencias prácticamente que es necesario traspasar. Pero ¿qué pasa también con la ley de rentas regionales, diputadas? Aquí hay un compromiso igual del presidente de la República, Sebastián Piñera. Tuvimos hace un tiempo al subsecretario, incluso acá, le preguntamos, pero parece no avanzar. ¿Va a ser el año en que se empuje en definitiva la ley de rentas regionales? Sí, va a avanzar. Yo hablé hace un par de días con el ministro de Hacienda, le pregunté si esto venía o no. Obviamente que hay un ánimo del gobierno de que venga, pero lo que no puede pasar, Carolina, y aquí un llamado a nuestros senadores, lo que no puede pasar es que parezca poco cuando haya una respuesta. Hoy día hay que entender que va a haber una respuesta de aquellos recursos que hoy día no tenemos. Yo no voy a entrar en la discusión de si creamos una empresa nacional del litio, si los recursos hay que nacionalizarlo y que en definitiva pasemos a una región, no sé, que nos independicemos y que todo quede acá. No, yo no voy a entrar en esa discusión. Pero sí vamos a entrar en una discusión con los pies en la tierra de que si vamos a iniciar una reforma tributaria, una discusión de una reforma tributaria, obviamente que es la oportunidad para que también le estemos mano a rentas regionales y que queden mayores recursos en nuestros municipios y en nuestro gobierno regional. Ahora, cuando uno habla, porque lógicamente que parece poco, de 1%, ¿cierto? Es nada, pero cuando tú hablas de 1% de las inversiones que tiene Antofagasta y que queden directamente en nuestra zona, estás hablando, Carolina, de otro FNR. Estás hablando de otro. Yo a veces siento que en Antofagasta se requieren mayores recursos, sí. Que ojalá queden mayores recursos aquí, también. Pero nos vamos a encontrar con lo siguiente. Imagínense que se aprueben las rentas regionales con 1%, que significa otro FNR. Vamos a tener esa billetera regional. Vamos a tener la billetera regional del FNR. Vamos a tener los recursos que van a llegar por concepto de litio y a través de este contrato, ¿cierto?, entre Abel Marle y Corfo, que además del centro del litio trae recursos frescos para la zona. Y yo me pregunto, eso... ¿Cómo vamos a potenciar los equipos técnicos en los municipios? Los equipos técnicos del gobierno regional, porque esos recursos no se pueden gastar en investigaciones. Esos recursos no se pueden gastar en... Y hay una de las críticas siempre del centro, que la capacidad técnica, ¿cierto?, Lógico. no estaría a la yo altura. No digo, por eso, yo lo que digo es que tenemos que prepararnos para empezar a recibir esta cantidad de recursos. O sea, no puede ser que hay municipios tengan, perdonándome los periodistas, pero que tengan tremendo equipo de comunicación y 20 periodistas y tengan 2 profesionales planificando la ciudad. O no puede ser que haya municipios que no presenten proyectos al gobierno regional, al FNR, para adjudicarse fondos regionales. Se ha cuestionado ahora el tema de Chaqueta Blanca, que también bueno, un equipo enredo, técnico que en su inicio incluso se cuestiona el levantamiento de las bases de ese preparémonos proyecto. Porque estos recursos vienen. Preparémonos para que cuando tengamos estos recursos sepamos en qué vamos a gastar estos recursos. En más espacios verdes, el lado norte de esta ciudad, vaya que le falta hacerse cargo también, al revés, en potenciar nuestra zona como una plataforma logística. ¿En qué se van a gastar esos recursos? Tenemos que pensar en qué queremos transformar nuestra región o a dónde vamos a proyectar, para no decir transformar, a dónde vamos a proyectar nuestra región, porque recursos vamos a tener. Diputada, porque, claro, en su oportunidad, a propósito del tema de Chaqueta Blanca, que lo traje a colación, en su oportunidad, uno de los episodios bien cuestionados fue cuando se acusó de un lobby derechamente entre Longueira, e incluso se dijo en la figura del intendente, tiempo en que también usted no estaba en Chile y mucho se criticó su ausencia en un minuto, incluso desde las lluvias que ocurrieron al interior, luego estos episodios que estuvo no tan presente quizás en la región como como habitualmente está, y muchos también fueron objeto de críticas, quizás de la oposición también. Primero responder un poco a eso, respecto a esas críticas en la zona de la provincia del Loa, que en su minuto se dijo que tampoco estuvo muy presente ahí. Luego vino este episodio también incluso de tráfico de influencias, dijeron muchos, lobby directamente que no estaba acreditado entre Longueira y el propio intendente. Sí, a ver, 2 cosas. Primero, el tema de Chaqueta Blanca y este lobby que habría hecho el ex senador Longueira con la empresa.
yo creo que a nadie le debe sorprender que hayan personas en Santiago que trabajan de lobistas en las empresas. Y hoy día eso está regulado y creo que más allá de sorprendernos o no, sí hay que poner un punto en que una cosa es que ellos ayuden a que los proyectos salgan adelante y contacten a las autoridades, y una muy distinta es que las autoridades, a propósito de esos llamados, tomen acciones determinadas en un proyecto X. Creo que aquí el intendente, desde que asumió, yo me atrevería a decir que lo primero que le escuchamos fue el que iba a aprobar todos los permisos que estuvieran pendientes desde el gobierno regional para que Chaqueta Blanca pudiera ver la luz. Y así fue. Y cuando fuimos conociendo de estos correos, que por supuesto nosotros no tenemos alcance para saber si el señor Longueira o quien sea anda de lobista con una determinada empresa, no tenemos alcance para eso, pero cuando nos empezamos a enterar de esos correos, hace bastante tiempo que el intendente ya había comprometido por una cuestión de hacerse cargo de ser la máxima autoridad regional, y nosotros también habíamos votado palabra en eso, de que ojalá Chaqueta Blanca tuviera los permisos necesarios, porque convengamos que en la anterior administración faltaban no solamente permisos del municipio, sino que también permisos del gobierno regional. Bueno, evacuados los permisos del gobierno regional, nos encontramos con que, bueno, parece que no solamente faltaba lo del gobierno regional, sino que también faltaba el visto bueno desde el municipio, y la historia larga que yo a esta altura creo que hemos dado un triste espectáculo. O sea, yo creo sinceramente que el municipio o no tiene plata para poder cerrar el vertedero, la chimba, y hacerse cargo de Chaqueta Blanca, o no le quiere decir a la empresa que haga de una vez por todas, porque la empresa dice, bueno, yo estoy dispuesta a construir una cancha u obras pequeñas que supuestamente faltan, pero el problema es que aunque las construya después, ¿qué es lo otro que me van a pedir? Porque a juicio de ellos están listos para abrir que sea provisoriamente. Entonces, bueno, creo que lamentablemente... otro informe donde no se les ha cobrado tampoco multas, que el municipio debería haberlas cobrado a la empresa Santa Marta. Como si le sobrara plata al municipio. Vemos constantes consejos municipales tratando de pedir recursos para Global Service, para las multas, o sea, bueno, pero... Yo, Carolina, en eso ya a esta altura creo que uno se va agotando, y yo espero que los antofagastinos en esta vez entiendan que no hay un municipio funcionando correctamente. Bueno, pero para hacernos cargo, eso por parte de Chaqueta Blanca, y además el respaldo de verdad al intendente de que desde el día 1 se hizo cargo de este tema. Además, en corto tiempo sacaron todos los permisos que tenían que evacuarse desde el Ejecutivo, desde el Gobierno regional, y ahora yo ya no sé, yo creo que hay que ir a amarrarse ahí a las rejas afuera para que el municipio entienda que no se puede seguir ocupando la tienda. No sé qué es lo que más, cuál es el siguiente paso. Eso por un lado. Y en el caso de las lluvias, Carolina, yo quiero ser muy sincera en algo. Creo que hay muchas personas que van en su minuto, se florean, entregan por entregar, incluso a personas que no necesitaban ayuda, y después abandonan. Yo creo que es importante entender que la emergencia se ejerce en un minuto y se enfrenta en un minuto determinado con todo lo que significa una emergencia. A mí me pasó que yo llegué una semana después más o menos de la lluvia, fui a San Pedro sin prensa, sin tow, y cuando me reuní, por ejemplo, con los mismos Cámara de Comercio de San Pedro Atacama, que es donde les pegó más fuerte, y que salieron incluso públicamente, ¿cierto?, criticando al intendente, en fin, me reuní con ellos y ellos me decían, es que, diputada, nosotros estábamos desesperados en ese minuto y por eso reaccionamos como reaccionamos, pero han pasado una semana y hoy día tenemos créditos Corfo, vino la subsecretaria de Turismo, estamos todos activados, de hecho nos reunimos precisamente en uno de los restaurantes, y ellos mismos nos decían, la cosa anduvo bien. Después fuimos a entregarle estas tarjetas a las personas para que pudieran comprar, las que tenían menores daños, pero que eran bastante pequeños, para que pudieran comprar los materiales. Se les ayudó también a la construcción, estoy hablando hace ya 3 semanas atrás, una semana después de las lluvias, y uno se da cuenta que, claro, en la emergencia todos aparecen, pero después de eso, cuando ya sale el sol, la lluvia se termina, todavía no hay respuesta. Y ahí es donde uno tiene que gestionar, tiene que estar presente, y en eso, lógicamente, que estuvimos, y hoy día yo me atrevo a decir que ya estamos ok con lo más urgente, sin perjuicio que aún faltan reparaciones con fondos de emergencia a propósito del decreto y que están ejecutando desde el gobierno regional. No estuvo presente, o sea, no hubo ausencia, estuvo siempre pendiente de esa emergencia. No, y hablamos con todos los ministros, con los recursos que se necesitaban, con el propio intendente, pero además de eso, Carolina, yo insisto, o sea, una cosa es estar para la foto, para entregar ayuda, que al final algunas familias no eran las afectadas, pero era cuestión de llegar a la plaza y entregarlas igual. Y otra cosa muy distinta es hacerse cargo y decir, bueno, ¿qué pasó ahora? ¿Qué necesitan? ¿Qué pasó en tal determinado ministerio que comprometió algo y no se ha ejecutado? O sea, hay que hacer un seguimiento. Esto, la última reunión la tuvimos hace 4 días. Diputada, finalmente, hace también el día miércoles, en particular, se emana otro informe desde Contraloría, firmado e incluso que había un recurso jerárquico que impedía que se diera a conocer tanto al Consejo o al fiscal que investiga el caso MEIN, caso asesor también, como lo conocen algunos aquí. Nuevamente se pone en entredicho y la Contraloría es bastante clara, dice hay faltas a la probidad en este caso, que responsabilidad responsabilidad administrativa.
Y ahora pareciera ser que los concejales tienen una misión. Muchos decían que en ellos recae la responsabilidad de llevar esto a un tribunal electoral regional y podría terminar incluso en el cese de cargo de la actual alcaldesa de la ciudad. ¿Cómo ve este escenario también, considerando todos los problemas hacia atrás que ha tenido este municipio de Antofagasta? Bueno, yo, Carolina, no trato de no hablar de los juicios y los paseos que tiene la alcaldesa por tribunales y nunca he dado una opinión respecto al caso Meyo o asesores donde ella está formalizada por fraude al fisco. Sí lamento mucho como antofagastina que cuando una autoridad tiene estos enredos judiciales, obviamente que pierde el foco de poder sacar adelante los proyectos para la ciudad. Uno no puede estar, salvo que sea muy fría, no tengo idea, pero uno puede estar en todas tus cabales y concentrada cuando estás con todos estos juicios en tribunales. Pero en el caso de la Contraloría sí me pronuncié, porque aquí ya hay un fallo, aquí ya hay una resolución del Contralor General de la República, del máximo órgano fiscalizador en Chile, y que termina concluyendo que ni más ni menos hay una responsabilidad administrativa por parte de la alcaldesa, con estos mismos antecedentes de aquella causa que hoy día está en tribunales a propósito del fraude al fisco. Entonces, creo que es importante que este antecedente se ponga a disposición, los concejales tienen que hacer lo que corresponda. Lo que sí, yo veo acá que hay concejales que terminan de cómplices pasivos de esto, porque al no realizar ninguna acción, al guardar silencio y al creer que, bueno, porque me cae bien, pobre, no voy a hacer nada, terminan, insisto, avalando en definitiva que exista un fraude al fisco que ya no es una invención de un partido político, de otras autoridades o de la comunidad o de que a alguien le caiga bien o mal. Aquí hay una resolución de la Contraloría General de la República y además, bueno, mismos antecedentes que se están conociendo en una causa en el Ministerio Público. Así que yo encuentro que es de la mayor gravedad y creo que es lamentable porque, insisto, no nos enfocamos o me gustaría tener a las autoridades enfocadas en lo que nos corresponde o lo que uno espera de una autoridad de LICE, que es poder hacerse cargo de una comuna que además, Carolina, aún le falta tanto, hay tantos temas pendientes, hay una mala gestión, hay recursos que no se han gastado, entonces yo siento sinceramente que han sido años perdidos. Gracias, diputada, por acompañarnos en la Estoy muy bien, gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos diariamente. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.